Bueno, en este caso lo que voy a hacer es explicar la parte de la tabla de verdad. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta en el caso de la tabla de verdad es cómo armar las proposiciones y cómo hacer para utilizar las letras. O sea, si yo tengo 3 letras o 2 letras, ¿cómo haría la tabla? En este caso, por ejemplo, tenemos 3 letras, entonces tenemos que ver cuántas se repiten en el enunciado. En este caso tenemos Q, P y R, después se repiten de nuevo Q, P y R. Entonces tenemos 3 letras, tenemos P, Q y R. El orden obviamente es el que ustedes quieran, es como más lógico usar P y Q primero, pero bueno, eso ya es armarlo. Como tiene 3 elementos, entonces yo lo que hago es 2 al cubo, 2 a la 3. Eso nos da 8, quiere decir que vamos a tener 8 posibilidades, 8 respuestas. Entonces como tenemos 8 respuestas, vamos a empezar desde el tercero. Y lo hacemos intercalado, 1 y 1, o sea, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso, verdadero y falso. Y luego lo hago de a 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y por último, lo hacemos de a 4. Verdadero, 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 4 verdaderos y 4 falsos. Esa sería una de las formas para no confundirse. La idea es que sí o sí tengan 4 y 4, 2 y 2, 1 y 1. Si hubiera, por ejemplo, 2 elementos nada más, tomaría directamente 2 y 2 y 1 y 1. Y ahí tendríamos, por ejemplo, en el caso de la opción de 2, sería esta parte, este sector. Ese sería si hay dos elementos nada más, 2 opciones. Verdadero, verdadero, falso, falso. Después verdadero, falso, verdadero, falso. En este caso, por ejemplo, yo lo separé en los diferentes enunciados. Este sería el primero, este sería el segundo y este sería el tercero. Y luego los conectores que están entre medio, que son este y este. Entonces los separé de esa forma. Obviamente la forma es lo que nos parezca más cómodo para cada uno. Entonces, en el caso del primero, tenemos una implicancia. Tenemos Q, entonces Q, entonces P. Entonces cuando tenemos el Q, entonces P, quiere decir que tenemos una implicancia. La implicancia quiere decir que el primero que nosotros tenemos va a ser el enunciado general, y el segundo va a ser el que se va a desprender de ese enunciado general. Si ese enunciado general no es parte de el enunciado general. Si P no es parte del enunciado general, obviamente sería falso. La única forma de que sea falso es que obviamente P sea falso y el Q sea verdadero. Ese es el único momento en el cual va a ser falso. Por ese motivo vamos a buscar a Q, este sería Q, y acá tendremos P. Entonces si acá tenemos verdadero, verdadero, en este caso nos quedaría verdadero. Acá no es verdadero y verdadero, nos queda verdadero. Falso, verdadero es verdadero. Falso, verdadero sería verdadero. Y acá tenemos el problema, verdadero, falso, ahí sí sería falso. Verdadero, falso sería falso. Y los últimos dos, como tienen falso en los enunciados, va a ser verdadero. Así que vuelvo a aclarar, solo va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Así que por eso los únicos estos dos son falsos. Luego tenemos que hacer lo mismo con Q y R. Nuevamente tenemos implicación, nuevamente estamos hablando de la opción entonces, así que en este caso va a ser Q primero y luego R. Así que tendríamos estos dos enunciados, estas dos partes. Así que para poder resolverlo vamos a utilizar el mismo mecanismo. Solo va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Entonces en el caso del primero va a ser verdadero porque es verdadero y verdadero. Verdadero y falso ahí sería falso. Falso y verdadero sería verdadero. Falso, falso sería verdadero. Verdadero, verdadero sería verdadero. Verdadero y falso ahí sería falso. Falso, verdadero sería verdadero. Y por último, falso y falso sería verdadero. Así que ahí tendríamos la segunda parte, la segunda respuesta. Y ahora lo que hice yo es utilizar esta opción. En este caso tendríamos la I, que sería una conjunción. Entonces quiere decir que tenemos que hacer el primero y el segundo. Entonces si tenemos en cuenta la opción I, solo va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos. Así que si acá tenemos verdadero y verdadero, verdadero. Acá tenemos un falso, así que falso. Acá tenemos dos verdaderos, verdadero, dos verdaderos, verdadero. Acá tenemos un falso, así que sería falso. Acá tenemos dos falsos, es falso. Y los últimos dos serían verdaderos porque tienen verdadero. Así que vuelvo a aclarar. Si tenemos la opción de I, solo va a ser verdadero si los dos son verdaderos. Así que nos queda el último enunciado. En este caso sería P
entonces R, entonces haríamos lo mismo. Solo va a ser verdadero en el caso que tenemos que P es verdadero y que R es falso. En este caso la respuesta van a ser estos. Tenemos P y R, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero, 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 falso, 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 verdadero, verdadero, falso, falso, es verdadero, falso, verdadero, es verdadero y falso, falso, es B. Así que ahí tenemos la respuesta. Luego tenemos que comparar, obviamente, los resultados. Y los resultados son estos. Son este enunciado, que en este caso, vamos a hacerlo un poquito más marcado. Ese enunciado con el último que hicimos. Esos son los dos que vamos a comparar para hacer la solución final, que en este caso tenemos doble implicación. Si es doble implicación, lo que quiere decir es que solo va a ser verdadero en el caso de que los dos tengan el mismo enunciado. ¿Qué quiere decir? Que los dos tienen que ser verdaderos o los dos tienen que ser falsos. ¿Está bien? Entonces la única forma que sea verdadero es eso. Entonces vamos a comprobar si eso es verdad. En el caso del primero es verdadero, verdadero, así que sí. En el segundo falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Pero ahí ya tenemos un falso, así que un falso y verdadero es falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Y los últimos dos, como tienen verdadero, es verdadero. Como todos este sería el resultado final. Como en el resultado final no tienen todos verdaderos o todos falsos, se llama contingencia. Si es todo verdadero es tautología. ¿Está bien? Y si hubiera sido todo falso sería contradicción. Así que en este caso ese sería el primero.